Como decíamos, este martes está declarando el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y rechazó las acusaciones en su contra ante la Corte Suprema del país, donde, como decíamos, avanza el proceso en que él y su círculo están acusados de un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva. Para analizar lo que ha dicho el exmandatario durante este interrogatorio que todavía no ha terminado en Brasilia, contamos con Rafael Castillo, y él es analista político, sociólogo, profesor y coordinador de proyectos de la Fundación Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo. Rafael, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. De entrada le pregunto qué es lo que considera más destacable de las declaraciones que hemos escuchado hasta el momento. No sé si usted también estaba siguiendo este proceso. Hola, muchas buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que se destaca es la postura del presidente Bolsonaro, que siempre tiene una actitud más directa, una actitud con frases más fuertes y muchas veces agresivas. Y el presidente en este momento muchas veces se disculpando, pidiendo perdón de por tener supuestamente se equivocado en algunas de sus evaluaciones. El presidente Bolsonaro con una postura más no tan agresiva, mucho más pasiva. Esta es la primera observación que puedo hacer. Y que Bolsonaro tiene, se lo nota que tiene una postura, una actitud de deslocar la discusión para un debate político. Su estrategia, su intención es que se quede nítido que hay una pelea, una disputa entre dos hombres y que hay un juicio político. Así que hace una defensa de los actos de su gobierno, de las políticas públicas de su gobierno, y intentando en todo momento decir que no estaba practicando un crimen, sino haciendo como que un discurso político, que él lo es particular desde su trayectoria como parlamentar, que estaba haciendo que eran como más un discurso político, que eran frases fuertes, que eran frases emocionales, que es parte de su manera de se comunicar con el lector, con las grandes masas, pero que no había una tentativa de golpe de Estado, pero sino una retórica. Él utiliza esta palabra, que había una retórica política, y quiere hacer como que una confusión, deslocar la discusión de la materialidad de un crimen, de intento de golpe de Estado, para una cuestión más relativa a la política, al debate político, y como si estuviera sufriendo un juicio político. Porque, Rafael, aclaremos que de momento lo que hemos escuchado ha sido lo relativo a las acusaciones de infundir desconfianza o falta de credibilidad en el sistema electoral en base a urnas electrónicas, ¿no?, en Brasil, y no hemos llegado al punto en que se le pone sobre la mesa el plan violento, ¿no?, de intento de golpe de Estado. No se le ha puesto de un momento esta acusación, pero respecto a este discurso de cara a infundir desconfianza del sistema electoral de Brasil, él ya fue condenado por esto, ¿no? Sí, ya fue condenado por esto, pero intenta, se empezó creo que hace una hora el testimonio de Bolsonaro, pero toda su tentativa era decir que era una retórica de un político, pero no un intento de golpe de Estado, que no había este intento, pero fue muy perceptible para las personas que vivieron estos días que había un proceso de desestabilización de la democracia, de desestabilización de la confianza del sistema político, desestabilización de las instituciones regulares,
y con noticias falsas en la Internet, con la movilización muy fuerte de su base Mm. electoral, promoviendo esta desconfianza del sistema. Bolsonaro sí ya fue Sí. condenado por la cuestión de las urnas electrónicas, pero hizo mucho más que eso. Hubo encuentros, reuniones, hubo el 8 de enero que fueron actos organizados, muy organizados y con una máquina de comunicación y de Mm. movilización muy fuerte desde arriba, desde aquí en Brasil llamamos del gabinete del odio, que era como nos referimos a este gabinete de noticias falsas. Y Rafael, a la espera de lo que diga el expresidente acerca de estas acusaciones en particular, le pregunto cómo se está siguiendo en Brasil este juicio. ¿Está también generando una polarización como la que usted mencionaba que se vivió durante la campaña? Sí, creo que la polarización se mantuvo en todos los momentos. Esto no hay muchos cambios de la división en la sociedad, que una parte de como si fuera a 30% de la sociedad apoyando Bolsonaro, 30% contra y 30% donde hay una relativa neutralidad, pero no se observa cambios importantes en estos espectros políticos. Pero sí podemos decir que después de 8 de enero, cuando se empezó este proceso, las encuestas dan cuenta que la mayoría de la sociedad brasileña, la amplia mayoría de la sociedad brasileña, valoriza a la democracia y fue contra los actos de 8 de enero y de los intentos de se cancelar las elecciones o se detener un movimiento para contestación o para descrédito del proceso electoral. Bolsonaro Sí. sí tiene todavía un apoyo muy fuerte en la sociedad, mantuvo su base de apoyo, pero en la sociedad la mayoría de las organizaciones, de las fuerzas democráticas, de las instituciones, no pueden acordar con lo que sucedió en todo este proceso, desde desestabilización del proceso electoral y esto hasta el 8 de enero, que fue un día muy triste en nuestra historia. Y Rafael, le quisiera preguntar cómo influye en este juicio la figura del magistrado Alexander de Moraes, porque tiene un rol inéditamente dual, ¿no? Por un lado, es uno de los jueces que debe llevar adelante este juicio y por otro es una de las víctimas de los supuestos ataques de Jair Bolsonaro. Sin ir más lejos, ayer el exayudante del expresidente Mauro Cid afirmó que Alexander de Moraes, que el magistrado era un objetivo que Bolsonaro quería encarcelar. Y bueno, es necesario acordar que desde el primer año del gobierno de Bolsonaro hubo muchos ataques contra el judiciario y contra el Supremo Tribunal Federal, y que es la más gran corte de justicia de Brasil. Hubo una aclaración del hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que dijo que para él cerrar el judiciario necesitaba solamente de un cabo y un soldado para cerrar el judiciario. Hubo muchas protestas de los bolsonaristas en frente al judiciario, en frente del edificio del Supremo Tribunal Federal, con ataques, con disparos de fuegos de artificio, con muchas amenazas. Y el ministro Alexandre de Moraes fue en todo el momento el antagonista Mm. del bolsonarismo. En muchos discursos de Bolsonaro para sus apoyadores, en protestas, en actos,
que él invitaba a la población en el Día de la Independencia de Brasil. Y en todos los momentos había ataques en las redes sociales del gabinete de odio, de todas de los disparos de WhatsApp. El gran antagonista era Alexandre de Moraes. Ahora, que claro que hay como que una escena importante de los dos frente a frente, Sí. y para la estrategia de defensa de Bolsonaro, esto es como una manera de decir, bueno, es la lucha de dos hombres. Son dos hombres que defienden Sí. políticas diferentes no, y deslocar la cuestión de la materialidad de las pruebas Mm. del crimen, de intento de golpe de Estado. Eh, no haciendo un juicio de la materialidad de los fatos Sí. criminales, pero sí como la pelea de dos hombres antagonistas. Pero le pregunto, en el plano judicial, teniendo en cuenta, ¿no?, la imparcialidad que debe supuestamente representar un juez, ¿supone algún tipo de contradicción que Alexander de Moraes sea quien esté al frente de este juicio? Bueno, si tú entiendes el carácter del Supremo Tribunal Federal, es como un guardiano de la Constitución Federal. Y los ministros, como en otros estados, son indicados por los presidentes de la República en el ejercicio de sus mandatos. Así que tenemos Alejandro de Moraes fue indicado en la gestión del expresidente Michel Temer, que vino después del impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff. No fue un ministro indicado por Lula o por Dilma, fue un ministro que sufrió, que fue una indicación de Michel Temer, así como hay otros, desde el Mm. gobierno Cardoso, después Lula, Dilma, y hay dos ministros que fueron indicados por Bolsonaro. Creo que lo que debe ser es observado el proceso penal, el proceso criminal y todo lo que está previsto, pero no creo que es necesario esto para tornar sospechoso el ministro Alexandre de Moraes porque es un antagonista de Bolsonaro. Pero creo que sí, que Bolsonaro explota esta cuestión con su base de apoyo del electorado. Es decir, claro, Bolsonaro está utilizando, ¿no?, según lo que usted nos cuenta, Rafael, el hecho de tener al frente a Alexander de Moraes para su estrategia, pero quizás es una estrategia comunicativa, ¿no? Usted señala de cara al electorado. ¿Qué tanto le va a servir esta confrontación en su estrategia judicial? Y creo que Bolsonaro va a utilizar todo su repertorio de su discurso político y creo que su base hizo un trabajo mucho fuerte en diferentes sectores de la sociedad, de un proceso, creo yo, de desestabilización y de desconfianza del judiciario. Bueno, vale acordar que en el 8 de enero Mm. sus apoyadores avanzaron contra y invadieron el edificio del Supremo, dañaron la estructura, destruyeron obras de arte, Sí. toda la estructura del edificio eh, necesitó estar cerrado por mucho tiempo porque fue destruido por sus apoyadores. Creo que Bolsonaro va a intentar hacer, aquí decimos mucho una palabra de los últimos años, de la narrativa. Creo que Sí. la narrativa de Bolsonaro va a ser esta, y de confundir y de intentar tornar a Alexandre de Moraes como sospechoso para hacer un juicio. ¿Y cree que la justicia de Brasil va a verse influida por el temor a las consecuencias sociales que pueda tener su fallo sobre Bolsonaro? No, no creo que no. Creo que no hay un ambiente en este momento en Brasil de una intimidación
fuerte. Creo que hubo momentos mucho más peligrosos cuando Bolsonaro fue derrotado en las elecciones. En los días siguientes, todos por meses, las calles estuvieron ocupadas. Las personas, sus apoyadores, fueron con la camiseta de la selección brasileña a frente de los cuarteles del ejército, solicitando que el ejército pudiera hacer un golpe de Sí. Estado para no permitir la pose del actual presidente Lula. Y hubo intentos de terrorismo, como de explodir la rodoviaria de Brasilia con las carretas, con incendio en carretas, con las carreteras, las rutas todas cerradas. Creo que hubo momentos mucho más tensos y que no hay ambiente en la sociedad brasileña hoy. Las protestas de Bolsonaro, los actos políticos de Bolsonaro, los últimos tuvieron una adhesión todavía con mucha gente, pero mucho menos lo que ocurrió hace 1, 2, 3 años, con mucho menos gente. Creo que los gobernadores y otros personajes del campo de la derecha, del campo del político conservador, no quieren, a ellos no interesan un ambiente caótico para el país. Creo que para el mercado no se interesa un ambiente de instabilidad. Creo que para la comunidad internacional no habría apoyo para rupturas. Y creo que en la población no hay creo que hay sí la evaluación del mandato del presidente Lula en este momento es mala, como una rejección Sí. importante de la población, mucha gente insatisfecha con el gobierno, pero no creo que el judiciario de Brasil va a tener una intimidación en este momento. En los momentos de mayor gravedad no hubo intimidación, creo que ahora tampoco. Rafael, pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo para continuar con este análisis, pero le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y también haya compartido pues esto, su forma de entender este juicio y de los impactos que pueda tener para la sociedad de Brasil con nosotros. No, te agradezco mucho. Es una visión, claro, un análisis personal de la situación y agradezco mucho a ustedes. Pues